Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México. Su servidor, Seth Gutiérrez Maldonado. Es un privilegio para mí estar con usted hoy en este día para compartirle buenas noticias. Noticias de que Dios nos ama más allá de lo que nosotros podemos entender. Y para que podamos comprender un poquito de este amor, yo quiero leer una cita que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo es el 23. Claramente Dios nos da una información que posiblemente se ha escapado de nuestra mente. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo trae una gran información que si la desgajamos podemos encontrar cuán grande es el amor de Dios. Ahora, aquí Dios nos está informando cómo estamos nosotros formados, tripartitos, es decir, que somos espíritu, alma y cuerpo, como veo aquí en el versículo 23. A veces nosotros cambiamos los términos, decimos yo soy cuerpo, soy espíritu, soy alma, pero la Biblia inicia con espíritu, alma y cuerpo. Considero que esto lo hace por la importancia de cada uno de estos tres elementos. Otra cosa que estoy encontrando aquí es precisamente que Él quiere encontrarnos irreprensibles el día de su visita, porque todos un día tendremos un encuentro con Dios para rendirle cuentas de qué es lo que hemos hecho o dejado de hacer mientras estábamos aquí en el mundo. Pero si hay algo que realmente me llama la atención, es que aquí el escritor nos dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo todo lo que nosotros somos, espíritu, alma y cuerpo. Mire, la palabra santificar significa apartar. Dios quiere apartarnos para Él, no solamente una parte o sección de nosotros, sino los tres elementos de los cuales estamos constituidos. A Él le interesa nuestra alma, como le interesa nuestro espíritu, como le interesa nuestro cuerpo. Y Él quiere redimirlo. Es más, ya pagó el precio para redimir, es decir, ya pagó el precio para comprar todo lo que nosotros somos. Y Él nos quiere encontrar y quiere que seamos exclusivos para Él. De la misma manera, ¿verdad?, que encontramos ciertos artistas, actores que trabajan solamente con ciertas personas que les contratan, voy a decir con cierto canal de televisión. No pueden contratarse con nadie más porque sería como traicionarlos, porque ya tienen una exclusividad con cierto canal. Dios también quiere en exclusividad todo nuestro ser, sí, espíritu, alma y cuerpo. Y le quiero decir que cuando Dios creó al hombre, y encontramos eso en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, nos dice cómo Él lo constituyó, cómo lo formó. Voy a leer una cita al libro de Génesis capítulo 2, el versículo es el 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios creó al hombre, lo primero que hizo fue el modelo. Una vez que tenía el modelo, entonces Dios sopló su espíritu, aliento de vida. Entonces el hombre tomó vida. Fue precisamente cuando tenía una correcta y perfecta relación con Dios, porque no había nada en medio de ellos que estorbara esta relación. Ahora, después podemos encontrar a través de la Biblia que un día se rompió esta preciosa relación que había entre ambos. Cuando el hombre pecó, en el versículo 17 encontramos un momento en que Dios le está dando cierta indicación a este hombre. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Y ese día que el hombre le falló a Dios, pues se rompió esta relación. El hombre ya no tuvo una conexión directa con Dios, había pecado de medio o en medio de ellos. Aunque Dios siempre ha buscado la manera de solucionar los problemas que el hombre siempre está criando, como en este caso fue culpa del hombre que se haya roto esa preciosa relación. El Espíritu de Dios ya no podía comunicarse directamente con el Espíritu del hombre. De la misma manera, el Espíritu del hombre no podía recibir información de Dios a causa del pecado. Pero Dios, nos dice la Escritura, ¿verdad?, que Él restableció esta comunión, y esto es lo que siempre Él ha tratado o ha hecho. Mire, la Biblia podemos encontrar en el libro de Romanos capítulo 8,
podemos encontrar esta información. El versículo es el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu de Dios vivifica nuestro espíritu si Cristo el Señor está en nosotros. Cuando el hombre, cuando la mujer, las personas se reconcilian con Dios, suplicando el perdón una vez arrepentidos por los pecados cometidos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene al hombre y vivifica su espíritu, y hay una correcta, bonita relación. Lo podemos encontrar aquí en el versículo 16. Podemos ver realmente cómo esta comunión trae vida al hombre, a tal grado que el versículo 16 nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando ocurre esto, ocurre precisamente en el momento en que el hombre, la persona arrepentida de sus pecados, pide a Dios el perdón y recibe a Jesucristo como su Señor. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, viene y vivifica nuestro espíritu que estaba apagado, que no tenía una relación, que no recibía información de Dios. A tal grado que encontramos aquí que el Espíritu Santo, Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es precisamente en ese instante en que nosotros nos damos cuenta que la relación se ha restablecido. Esto es maravilloso, esto es muy lindo. Es una información que Dios quiere que usted y yo sepamos, que somos espíritu, alma y cuerpo, y que Él nos quiere todito, completito, que seamos tripartitos entregados a Él. Le tengo más información en el siguiente segmento. Permítame un tiempo, por favor. Tú sabes que cuando tú y yo le cantamos a nuestro Señor y le adoramos con todo nuestro ser, cosas poderosas van a suceder en nuestro medio. ¿Lo crees? Vamos a hacerlo esta tarde. Vamos a creerlo. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas. Continuamos, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra, de conocer cuáles son sus planes que tiene para cada uno de nosotros. Estamos conociendo, estamos aprendiendo, estamos recordando que Dios quiere nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Quiere todo de nosotros. Quiere que le seamos exclusivos, pero para que le seamos exclusivos nosotros tenemos que rendirle nuestra vida a Él. Él quiere redimirnos, para ello ya pagó un precio. La palabra redimir significa comprar. Él quiere una vez más comprar lo que Él hizo a nosotros, los cuales nos perdimos, nos apartamos de Él en el momento en que pecamos. En ese preciso instante se corta la relación entre el hombre y Dios, Dios y el hombre. Pero Él ya pagó un precio para que esto pueda reanudarse una vez más y haya una relación bonita, haya una relación perfecta, donde todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo esté en comunión con Él. Yo quiero decirle, ¿verdad?, que algo de lo que será redimido al último, es decir, algo de lo que nosotros somos y al final será redimido o cambiado, será el cuerpo. Mientras tanto, Dios quiere que nuestro cuerpo sea templo de su Espíritu Santo. Si Dios quiere que esto sea un templo, un lugar donde el Espíritu Santo more en nosotros para guiarnos, para mostrarnos, para enseñarnos, para amarnos. Bien, desgraciadamente, como ha habido maldad en nuestras vidas antes de arrepentirnos y de pedirle perdón a Dios, bueno, nuestro cuerpo está contaminado. El Espíritu Santo quiere venir, quiere habitar en él y empezar a sanar todo lo que hay ahí, que está sucio, que está herido, que está en malas condiciones. Por eso el Espíritu Santo quiere vivir en nosotros. Ahora, es una buena pregunta si nosotros nos preguntamos cuándo Dios va a redimir el cuerpo.
Después le voy a hablar cuando va a redimir o cuando redime Él el espíritu y el alma. Pero ahorita permítame decirle cuándo Él va a redimir el cuerpo, porque será lo último que se redima de las tres partes en las cuales estamos constituidos. En el Evangelio de San Juan capítulo 11, nosotros encontramos que Jesucristo viene a la casa de Lázaro, María y Marta. Lázaro había fallecido, tenía ya unos días en que él había muerto. Y el Señor Jesucristo, cuando llega a este poblado, se dirige exactamente a donde habían sepultado allí a Lázaro. Allí le encuentra Marta. Marta recibe una palabra del Señor Jesucristo en el versículo 23, Evangelio de San Juan capítulo 11, versículo 23. La palabra que recibe Marta, y que es una palabra también para nosotros de esperanza, es esta: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor Jesús estaba refiriendo al cuerpo de Lázaro, que había sido sepultado. Ya tenía 4 días y hería, nos dice la Escritura. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor Jesucristo? ¿Qué le está explicando a María? Que habrá un día en que el cuerpo será resucitado donde quiera que Él se encuentre. Hay una gran cantidad de cuerpos que han sido sepultados, otros se han perdido sus rastros, algunos quizás están en los estómagos de ciertos animales, devoradores, ellos quizás en el agua, tiburones por decirlo de esta forma, o quizás leones u osos, en fin. Hay una gran cantidad de cuerpos que no sabemos o no se sabe dónde están. Pero para Dios no es ningún problema. Donde quiera que se encuentre cualquier vestigio del cuerpo de una persona, va a resucitar. Y eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús a Marta, que su hermano iba a resucitar. No estaba hablando de que enseguida, unos minutos después, él iba a volver a la vida. Está hablando del futuro, de cuando va a ser redimido el cuerpo, porque el cuerpo que nosotros tenemos ahorita es solamente un cuerpo que le diré, es un cuerpo que dura mientras estamos sobre esta tierra, pero después el Señor nos va a dar un cuerpo maravilloso, glorioso, semejante al que Él tiene ahora después de la resurrección. También Pablo nos está hablando precisamente de ese instante tan maravilloso. Si vamos a, que le diré, voy a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Aquí nos está describiendo también un momento en que será redimido el cuerpo. Voy a leerle versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estamos encontrando cómo la Escritura nos describe la redención de 2 grupos de personas de sus cuerpos. Aquí encontramos a los que ya han fallecido cuando suceda ese preciso instante en que Dios lo ejecute. Estamos viendo, ¿verdad?, que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios, va a descender del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está mostrándonos la Escritura, ¿verdad?, las personas que ya hayan fallecido antes de que suceda este evento, van a ser levantados sus cuerpos donde quiera que se encuentren. Cuerpos redimidos. Será lo último que Dios redimirá de cada uno de nosotros, de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. El cuerpo será el último. Ahorita le dije que vamos a platicar con respecto del espíritu y del alma. Ahora también encontramos otro grupo de personas que no estarán muertas cuando ocurra ese evento. Serán personas que estarán viviendo, es decir, como usted y yo en este preciso instante. Nos dice que sus cuerpos van a ser transformados. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente
con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Un grupo de personas serán redimidos sus cuerpos sin haber atravesado por la muerte. Serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, la Escritura nos está hablando precisamente, ¿verdad?, el tiempo de la redención del cuerpo del hombre en diferentes etapas, en diferentes épocas. Pero como le estaba diciendo en un principio, Dios quiere que el templo, es decir, nuestro cuerpo, el templo pertenezca, habite en él el Espíritu Santo. Desgraciadamente estaba informándole también que como hemos estado habituados al pecado, a la inmundicia, y voy a leerle en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 21 algunas de las actividades en las cuales hemos participado, y esto causa a veces algunos serios trastornos o problemas para permitir que el Espíritu Santo haga una preciosa obra en la vida de nosotros, es decir, en nuestro cuerpo, que es o debe de ser templo de su Espíritu. Permítanme unos segundos, por favor, y vamos a continuar. Sabes que cuando tú y yo le cantamos a nuestro Señor y le adoramos con todo nuestro ser, cosas poderosas van a suceder en nuestro medio. ¿Lo crees? Vamos a hacerlo esta tarde. Vamos a creerlo. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas. Regresamos, le damos gracias a Dios. Vamos a leer el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16, y esto nos va a dar una buena visión de lo que puede ocurrir en el cuerpo de cada uno de nosotros cuando le permitimos al Espíritu Santo venga y haga lugar en él, es decir, que venga y lo llene con su presencia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Estamos analizando el conflicto que puede ocurrir o que va a ocurrir una vez que nosotros hayamos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. El Espíritu Santo va a venir a nuestro cuerpo para habitarlo, para hacerlo templo, pero se va a encontrar ahí con algunos ladrones en nuestras vidas que le hemos permitido nosotros mismos, cada uno le hemos permitido a estos ladrones que vengan y habiten en él, en el cuerpo. En los tiempos del Señor Jesucristo, Él hizo una exhortación a los sacerdotes de su tiempo. Él estaba diciendo que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Ahora, la casa de Dios en aquel tiempo era lo que se llamaba el templo de Salomón, y adentro vendían, cambiaban y hacían una gran cantidad de negocios, y la habían convertido en lugar de ser un lugar de adoración, la habían convertido en una cueva de ladrones. Bien, ahora el templo que Dios quiere que sea para Él es el cuerpo humano, después de que el Señor Jesucristo pagó en la cruz el precio de nuestros pecados. Así es que cuando invitamos al Espíritu Santo que venga y llene nuestro cuerpo, se va a encontrar un conflicto, usted lo va a sentir. Y es precisamente esto que encontramos en el versículo 17. El deseo de la carne va a ser contra el Espíritu, es decir, la carne, las motivaciones que hay dentro de nosotros, que nosotros mismos colocamos ahí, no va a querer que el Espíritu Santo tome lugar dentro del cuerpo. Pero a la vez el Espíritu, nos dice el versículo 17, que es contra la carne, y estos se van a oponer entre sí mismos. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que queramos hacer. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Que habrá un conflicto dentro de nuestras vidas. Pero aquí tenemos que entender que Dios quiere tomar el control total de nuestro cuerpo una vez que su Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas. Ahora, ¿quién dio lugar a esas acciones o actividades incómodas para el Espíritu Santo, pero quizás muy cómodas para el cuerpo? Bueno, nosotros mismos, nosotros lo permitimos que viniera a nuestra vida,
que habitara ahí en nuestro cuerpo. Actividades que encontramos, por decirlo así, en el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, nos dice la Escritura. Esos son los deseos que hay dentro de nuestro cuerpo a causa de que alimentamos esos deseos con las cosas que vimos o que escuchamos. Bien, entonces va a haber una confrontación allí, pero tenemos que entender que el Espíritu Santo va a querer limpiar todo este futuro hogar suyo. Y como le decía, nosotros mismos somos los que permitimos que esto sucediera, es decir, que este cuerpo se llenara de uno o de varios de estos tipos de manifestaciones de obras de la carne. Ahora, ¿se puede haber una modificación? Claro, Dios quiere modificar esto. Mire, ¿sabe por qué? Porque el alma está compuesta de voluntad, de mente y de emociones. El alma es usted. El alma soy yo. Ahora, yo estoy compuesto de voluntad, de mente y de emociones. Fíjese bien. Entonces, el cuerpo va a reaccionar conforme a toda la información que yo administré a mi alma. Porque mi alma está en un cuerpo. No sé si soy claro o quizás un poco confuso. Pero como mi alma, yo estoy dentro de este cuerpo, y si yo a mi alma lo he alimentado con una información equivocada, el cuerpo va a funcionar equivocadamente. Mire, le quiero decir esto. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Aquí nos habla de una manera bien clara cuando nosotros somos redimidos o comprados. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, que pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, nos dice aquí que entonces son borrados nuestros pecados. Eso es algo maravilloso. Estas son muy buenas noticias. ¿Quién no quiere que sus maldades, sus pecados sean borradas una vez y para siempre? Pues creo que todos, ¿verdad? Bueno, los que tenemos razonamiento podemos decir: yo quiero que mis pecados sean borrados. Y cuando son borrados, pues no se toman en cuenta. Y esos pecados son borrados cuando nos arrepentimos y nos convertimos. Es decir, cuando le pedimos al Señor que venga a nuestra vida, que nos entregamos a Él. Todos nuestros pecados son borrados. Esto es maravilloso. En ese preciso instante nuestra alma queda redimida. Nosotros, lo que somos, el cuerpo está saturado todavía. Está saturado de todo tipo de maldades que hayamos cometido. De antemano nosotros metimos una información equivocada y eso nos llevó a ser adúlteros, o quizás nos llevó a ser ladrones o mentirosos o hechiceros o idólatras. Cualquier actividad equivocada es un pecado, pero ellos pueden ser borrados, los pecados, como acabamos de entender o de ver aquí en la Escritura. Hay una escritura más que quiero leerle, está en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos hemos pecado. Nos dice la Escritura que cuanto todos hemos pecado, no alcanzamos poder nosotros ser, beneficiarios de la gloria de Dios, de las cosas maravillosas. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria, de las bendiciones, de las cosas bellas que Dios tiene. Pero somos justificados gratuitamente, no tenemos que pagar absolutamente ningún centavo, nada. Simplemente, como leímos en el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, si nos arrepentimos, ¿verdad? Que nos dice la Escritura que si nos arrepentimos, capítulo 3, versículo 19, y nos convertimos. Dos cosas muy interesantes. Arrepentirnos es precisamente reconocer que hemos hecho una maldad y que ya no queremos hacerla.
Ahora, toda esta información equivocada en nuestra mente nos va a llevar a hacer lo que encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5, ¿verdad? ¿Qué encontramos? Inmundicia, adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. A causa de la información equivocada que nuestros sentidos recibieron del exterior y que lo anidamos en nuestra alma, nos lleva a cometer estas actividades, pero que pueden ser perdonadas. Ahora, sí se puede cambiar el estilo de vida. Ahí le tengo buenas noticias. El Espíritu Santo quiere limpiar este templo de todo este tipo de inmundicias o de cualquier otro tipo de pecado. Ahora, yo sé que sí se puede. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, y hoy nosotros podemos ver cómo puede ser limpiado el templo del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿cómo me libro yo de este cuerpo pecaminoso? Buenas noticias le tengo. Sí se puede, sí se puede. Permítame un tiempo y luego lo vamos a analizar como sí se puede. Tú sabes que cuando tú y yo le cantamos a nuestro Señor y le adoramos con todo nuestro ser, cosas poderosas van a suceder en nuestro medio. ¿Lo crees? Vamos a hacerlo esta tarde. Vamos a creerlo. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas. Estamos analizando que habrá un conflicto entre el espíritu y la carne y el espíritu cuando nos arrepentimos y le pedimos a Dios que venga a nuestras vidas. Pero aquí hay algo muy interesante, muy importante que tenemos que entender. Tenemos que entender que Dios nos ha perdonado y nos ve como si no tuviéramos ningún pecado. Por lo que Jesucristo hizo en la cruz, somos gratuitamente reconciliados con Dios. Esto es lo que somos cuando reconocemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Ahora, este conflicto que existirá en este futuro templo o templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo contra la carne, es decir, en aquellas cosas que estamos habituados a la maldad. Este conflicto puede cada día puede ir menguando conforme nosotros hagamos algo. Y le decía que sí se puede transformar ese cuerpo. Mire, yo tengo aquí en la Escritura, en el libro de Romanos capítulo 12, la promesa de Dios. Nos dice versículo 1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos dice que tenemos que hacer un sacrificio. El sacrificio es vivo. Sí, encontramos aquí. Es santo y es agradable a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que sacrifiquemos? Bueno, que hagamos un sacrificio. El sacrificio es que renovemos nuestra mente. De la misma manera podríamos nosotros decir que un disco duro tiene cierta información allí en una computadora. Está equivocada esta información, vamos a renovarla, vamos a quitar esa información y vamos a poner la información correcta. Voy a poner un ejemplo. Pensemos que hemos estado pensando que 2 por 2 son 5. Esta es una información equivocada. Y un día determinado nos damos cuenta que 2 por 2 no son 5, sino que son 4. Entonces renovamos nuestra mente. Decimos ya no más 5, ahora es 4. De la misma manera, Dios nos está diciendo aquí en el versículo 2 que no nos conformemos a este siglo, es decir, a este estilo de vida, a lo que hemos estudiado, a lo que hemos aprendido, que no va conforme a la palabra de Dios. No todo no va conforme a la palabra de Dios, pero sí una gran cantidad de acciones o de actividades en las cuales estamos participando, como encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5, y nos habla de hechicerías, de mentiras, de idolatría, nos habla de pleitos, de iras, de venganzas. Eso está equivocado. Nosotros no tenemos por qué vivir en ese tipo de situación o actividad.
Para evitar seguir viviendo en esa forma, tenemos que transformar nuestra mente, renovarla, como nos dice aquí la Escritura. Y entonces vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces sí debemos de renovar. Ahora, ¿cómo yo renuevo esa información? Es decir, ¿cómo meto la información correcta y saco la equivocada? Cada vez que yo estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo la verdad. Y cuando yo leo la verdad, me doy cuenta que antes tenía una mentira. ¿Verdad? Me parecía correcto mentir por aquí, mentir por allá, decir al fin y al cabo todos mentimos, pero esto no es agradable a los ojos de Dios. Y cuando yo leo la palabra de Dios y encuentro que uno de sus mandamientos es no mentirás, entonces me doy cuenta inmediatamente que yo ya estoy renovando mi entendimiento. Ya me doy cuenta que mentir no es agradable a los ojos de Dios, y en lugar de traerme una bendición, me va a traer, no sé si una o muchas maldiciones, porque cualquier actividad que no es de acuerdo a la voluntad de Dios nos traen maldiciones. Entonces yo renuevo. ¿Que esto me va a costar trabajo? Sí, me va a costar trabajo, porque me dice la Escritura que es un sacrificio vivo. Sí, tengo yo que hacer este sacrificio si quiero realmente conocer la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Nadie, escúcheme bien, una vez más digo, nadie puede hacer este trabajo por mí, nadie puede hacer esa tarea por usted. No es papá, no es mamá, no es el hijo, no es el maestro, no es el sacerdote, no es el pastor. Somos cada uno de nosotros los que tenemos que disponernos a modificar, a transformar. O como nos dice aquí la Escritura, debemos de renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Ahora, si yo no lo hago, si esto no procuro yo hacerlo, me voy a encontrar en situación muy difícil. ¿Como quiénes? Voy a poner un ejemplo. Voy a ir al libro de los Corintios. La iglesia de los Corintios, los cristianos de Corintios, los que habían conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, los que se habían arrepentido de sus pecados, miren, no quisieron renovar su mente, y ellos se encontraban en una situación tan difícil y tan crítica que Pablo, el apóstol, tuvo que reprenderles fuertemente, y esto lo encuentro en 1 Corintios capítulo 3. Mire, fíjese el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Mire, la exhortación que Pablo está haciéndole a la iglesia de Corintios es fuerte. La razón es que ellos no habían transformado su mente, no habían permitido que la palabra de Dios entrara a sus corazones, y por eso seguían viviendo un estilo de vida como siempre lo habían vivido, no agradable a los ojos de Dios. Por esa razón, ¿verdad? Dios quiere que transformemos nuestra mente para que comprobemos cuán agradable, cuán bondadoso, cuán lleno de gracia, cuántas bendiciones Dios tiene para cada uno de nosotros. Está de nuestro lado la situación. Nosotros tenemos que tomar al toro por los cuernos y decidir tomar la Biblia, la santa palabra de Dios, y cada día alimentarnos con la leche espiritual no contaminada. Esto desea Dios, esto anhela de nosotros. Mire, hay algunas exhortaciones a través de la Escritura si nosotros no hacemos esto. ¿Por qué? Porque si no renovamos nuestra mente no habrá progreso. Mire, por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 1, versículo 21, nos dice la Escritura que porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron de sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón se entenebrece si no transformamos nuestro pensamiento por medio de la palabra de Dios. Encontramos también aquí en Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Para poder ocuparnos del Espíritu necesitamos la palabra de Dios. Dios le ama, Dios quiere bendecirle. Acompáñenos todos los domingos a las 9 de la mañana si usted no está yendo a un lugar donde le capaciten. Mire, le vamos a mostrar la palabra de Dios. Vamos a ver cosas maravillosas y juntos vamos a crecer y juntos vamos a renovar nuestro entendimiento para la gloria, para la honra, la alabanza de Dios. Dios le bendiga rica y sabrosamente. Dios le ama, Dios le ama, Dios le ama y quiere que su cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Él le va a dar la capacidad para ello. Ahora usted y yo solo necesitamos renovar nuestro entendimiento, venir a la palabra de Dios y cada día. Ahora yo le recomiendo, empiece si no ha iniciado con el Nuevo Testamento. Después el Antiguo, una vez que ya estamos documentados de algunas o de varias cosas del Nuevo Testamento. Dios le bendiga grande y ricamente una vez más. Es mi deseo y es mi anhelo. Hasta luego. Tú sabes que cuando tú y yo le cantamos a nuestro Señor y le adoramos con todo nuestro ser, cosas poderosas van a suceder en nuestro medio. ¿Lo crees? Vamos a hacerlo esta tarde. Vamos a creerlo. Cosas poderosas suceden cuando alabamos a